primer pacto, que es el pacto social. La idea de pacto social no surge con Rousseau. La idea de pacto social surge probablemente con este pensamiento y con el pensamiento de un pensador alemán, de Johannes Althusius. La comunidad se organiza, la comunidad hace un pacto para su mejor gobierno, para vivir conforme a la regla de derecho. Y un segundo pacto lo hace con el monarca, pero ese pacto con el monarca, al monarca le dice: pero tú tienes que respetar la ley de Dios, la ley natural, etcétera. No eres totalmente libre de hacer lo que te venga en gana. Esa idea, claro, no lleva de ninguna manera a su conclusión lógica. Dice, pero ese pacto que se realiza con el monarca es un pacto eterno. Con eso ya los buenos jesuitas lograron el acuerdo con la monarquía. ¿Por qué? Porque el pacto ya no puede deshacerse. Entonces, el monarca va a gobernar para siempre, pero siempre con la condición de respetar los derechos de la gente, pero no hay sanción. Bueno, Juan de Mariana habla de que si el monarca no respeta, justifica el tiranicidio. De manera que hay una lógica en todo esto. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Les estoy hablando de esto porque esa idea es la que se maneja junto con la tradición hispánica por el Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808. En el Ayuntamiento de la Ciudad de México de 1808 se habla del pacto, pero no se llega de ninguna manera a cuestionar la monarquía. Y sí se acude a la legislación española, bueno, más bien a la tradición castellana y a la tradición aragonesa, donde había fueros medievales que protegían los derechos de las gentes, fundamentalmente de los nobles, pero al fin y al cabo existía una limitación de la autoridad real como la hubo en Inglaterra, pero después España marcha hacia el absolutismo y todo esto se olvida. Sin embargo, esa idea es una idea que al fin y al cabo se desarrolla, la soberanía en la comunidad, pero depositada en el monarca. Esa idea es la que se maneja por el Ayuntamiento de la Ciudad de México y junto con la tradición hispánica de ley legislativa, que es la que Primo de Verdad alega, y con ello también es la idea que se maneja en la Constitución de Cádiz, en la cual participan diputados novohispanos, o diputados mexicanos, vamos a llamarle, porque al fin y al cabo Ramos Arizpe, Guridi y Alcocer son mexicanos, independientemente de que en esa época no hubiera todavía México, sino era un reino, el reino de la Nueva España. ¿Y qué es lo que ocurre en Apatzingán? En Apatzingán, los constituyentes traían toda esa tradición. Era la tradición que se enseñaba estas ideas en universidades y en seminarios. Y es evidente la cantidad de personas que tenían el estado eclesiástico, tanto en el Constituyente de Cádiz como también algunos en nada menos que Morelos, en la gesta de Apatzingán. Nada más que en Apatzingán ya aparece la conclusión, y ahí es donde vamos a encontrar que dentro de esa idea se llega a la conclusión: sí, muy bien, si Dios
le dio el poder a la comunidad y la comunidad celebra un pacto social y celebra un pacto social con el monarca. Si el monarca no cumple con el pacto social, la soberanía regresa a la comunidad y entonces la comunidad se puede gobernar como le venga en gana, que es la idea finalmente de la Constitución de Apatzingán y la idea de soberanía. Y aquí sí ya esto está dentro del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, que dice que la soberanía radica en el pueblo, y él lo lleva al extremo porque él no la desliga para nada del pueblo, sino él era un partidario de la democracia directa, es decir, que el pueblo tome sus propias decisiones en asamblea pública. Esa es la conclusión de las tesis de Rousseau. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que además de esta tradición hispánica, se recibe el pensamiento del siglo de las luces, que ese sí también indiscutiblemente penetró durante la última etapa de la época colonial, pese a los anatemas de la Constitución. Y vamos a encontrar en la Constitución de Apatzingán una clarísima influencia de Juan Jacobo Rousseau, que lleva inevitablemente a la República. La Constitución de Apatzingán, por ello, doctrinariamente, funda perfectamente bien la República. Y para ello utiliza el pensamiento de Rousseau y utiliza también el ejemplo de las constituciones republicanas francesas, que son la de 1793 y la de 1795, y la Declaración de Derechos Humanos de 1793. Sobre esta influencia no hay la menor duda. Es decir, si compara uno los artículos, las ideas, mucho se tomó. Lo que no quiere decir que la Constitución de Apatzingán sea una simple copia. Los he molestado un poco con toda esta introducción que ya se alargó, porque hay un fenómeno paralelo que es el que nos lleva y el que nos conduce a la Constitución de Cádiz de 1812, elaborada, entre otros, por diputados mexicanos. Y allí la tesis que se sostiene es la tesis tradicional, no la tesis de Rousseau. Y además, la tesis de Rousseau a los constituyentes de Cádiz les repugnaba por la simple y sencilla razón de que había un sentimiento antifrancés, dado que ese constituyente se reunió precisamente por la invasión napoleónica, de manera que no había allí idea de relacionarse con los pensadores franceses, sino más bien de eludir eso y sí nuevamente ligarse a la tradición hispánica, a estos pensamientos que favorecían la monarquía. Entonces, hay aquí ya una separación. O sea, hay una constitución basada en las ideas republicanas, en el concepto de soberanía de Juan Jacobo Rousseau, en las declaraciones francesas de derechos humanos y en las constituciones republicanas francesas. La idea de que el movimiento insurgente buscara elaborar una constitución, sin duda alguna, surge desde el comienzo del movimiento. Ya hay suficientes elementos de correspondencia para saber que tanto Morelos como Hidalgo, cuando estaban platicando, carteándose, hacían alusión a cómo la idea la habían platicado con el padre Hidalgo. O sea, la idea ya fue derivada del mismo movimiento de independencia. Es una idea que
se comparte por Hidalgo, que se comparte por López Rayón y se comparte por Morelos. Estamos hablando de Apatzingán, no me voy a detener mucho a los elementos constitucionales de Rayón, pero de todos modos quiero destacar que ya López Rayón pues trata de desarrollar la misma idea, pero para Morelos hay que hacerlo ya en toda forma y hay que realizar ya la gesta constitucional fundándose en la soberanía popular. Y la soberanía popular exige la convocatoria de representantes para poder expresar el sentir de la comunidad y el sentir del pueblo. De allí viene la elección del Congreso Constituyente, su instalación el 14 de septiembre de 1813. Morelos organiza solamente en los territorios que él controlaba, organiza las elecciones y con ello se convoca el Congreso Constituyente. En la apertura del Congreso Constituyente lee los sentimientos de la nación mexicana y el constituyente comienza con sus trabajos. El constituyente ocupó un terreno importante. Si me hace favor la licenciada de... Esto es aproximadamente el territorio que controlaba el ejército insurgente, un poco más para allá. Vean ustedes la inmensidad del territorio mexicano en esa época. Estamos incluyendo, el mapa se refiere a las intendencias, que fue la organización que los Borbones impusieron a finales del siglo XVIII. Pero estas eran las famosas provincias internas de Oriente, Coahuila y Texas, y estas eran las de Occidente, y todo el resto del territorio nacional dividido en provincias, pero viene la ordenanza de intendentes y organiza el territorio nacional en intendencias. Este territorio, pues, es el territorio que controla el ejército insurgente y lo controla relativamente porque va a sufrir finalmente derrotas y todo esto que vamos a platicar se va a diluir. Parte de Jalisco, parte de lo que hoy es el Estado de México, Oaxaca, en una buena parte de Oaxaca, Michoacán, sobre todo Michoacán, y Guerrero. Estas son pues las 12 intendencias. Estamos hablando aquí ya de la ruta del Congreso y con números, y esto es lo que es importante. El Congreso va siguiendo a Morelos y va siguiendo al ejército insurgente. Entonces el Congreso no tiene un lugar fijo. Le llamamos de Chilpancingo porque allí se logra presentar, promulgar la Constitución y se convoca en Chilpancingo. Allí es donde se logra no promulgar, sino donde se reúne el Congreso para expedir la Constitución. La Constitución se va a expedir en Apatzingán, pero allí está toda la ruta del Congreso y cómo el Congreso pues prácticamente opera a salto de mata. A diferencia de los demás congresos constituyentes mexicanos, incluyendo la Constitución de Cádiz, la Constitución de 24, la de 57, la de 17, tenemos las actas de los congresos constituyentes. En el caso de 24 no están completas, pero al fin y al cabo las tenemos.
En el caso de Apatzingán, no. Y es una constitución, la de Apatzingán, de una pureza jurídica enorme. Lástima, pero es que el Congreso realmente se reunió y trabajó a salto de mata, auténticamente, mostrando peligros, privaciones, enfermedades en climas inhóspitos y ante la creciente amenaza, permanente amenaza del ejército realista. La Constitución en sí misma se promulga en Apatzingán y la Constitución tiene un alto grado de originalidad. Lo digo porque tampoco acepto la idea que se ha escrito por allí de que es una copia. Bueno, Lucas Alamán comenzó diciendo que era calcada de la Constitución de Cádiz, que nada más le cambiaron el nombre de rey y le pusieron Consejo Ejecutivo, y a la palabra Cortes la tacharon y le pusieron Congreso. No es cierto. Sí tiene elementos y estructuras, pero la Constitución tiene un grado enorme de originalidad, pero también tiene una influencia muy fuerte de las constituciones francesas. Lo que es original de la Constitución es cómo se entiende la idea de soberanía. Se entiende la soberanía no solamente como un pacto social, como un poder, sino como un poder encaminado no solamente al bien común, sino un poder encaminado a lograr justicia social. Y eso no aparece en ninguna de las constituciones de la época. Eso sería suficiente para probar el grado de originalidad que tiene Apatzingán. La preocupación social es enorme, ya se había revelado en los sentimientos de la nación mexicana que expidió Morelos, y sobre todo en el capítulo de derechos humanos, donde sí se precisa toda esa función del Estado que tiene que cumplir con el propósito de lograr el bien común. Respecto a los poderes, los reparte, allí sí hay una influencia francesa, establece un régimen de asamblea, le otorga casi todas las facultades al Congreso y al Poder Ejecutivo, y esto lo toma de la Constitución francesa de 95, es directorial, es decir, es un poder dividido en varias personas, en este caso 3 personas. Y establece, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Aquí esto es muy importante. El Poder Judicial lo reparte en un Tribunal Superior de Justicia y en un Tribunal de Residencia. El Tribunal de Residencia, de acuerdo con la tradición española, para juzgar, revisar los actos de los funcionarios públicos una vez que estos terminasen su mandato. Una vez que se expide la Constitución, entramos ya al problema de su vigencia. Estamos aquí marcando el Tribunal de Ario, al que me voy a referir dentro de un momento, y vamos a ver si realmente la Constitución se puso en práctica o no. En primer lugar, una prueba que yo encuentro de la vigencia de la Constitución y del temor que había por parte concretamente del virrey Calleja, que era todo un personaje, era un habilísimo político, y Calleja se apresuró a
ordenar la quema de la Constitución de Apatzingán por mano del verdugo, para que la Constitución no se propagara. Eso revela temor. Y por supuesto, 2 días después, el 26 de mayo de 1815, el Cabildo Eclesiástico prohibió, bajo pena de excomunión, la lectura de la Constitución. Y no solamente eso, sino que se penaba también a toda persona que no denunciara a quien tuviera en su poder la Constitución. Eso revela que las autoridades civiles y eclesiásticas españolas tuvieron un temor evidente a que la Constitución se propagara. Es algo que a lo que no se ha dado importancia, y creo que la tiene y mucha. El Poder Ejecutivo y el Congreso empezaron a actuar. Eso lo podemos revisar en cualquier libro de historia. El Supremo Tribunal de Justicia se estableció y muy recientemente se comenzaron por los investigadores a encontrar documentos tanto en el Archivo General de la Nación como en el Instituto Latinoamericano de la Universidad de Texas, en Austin, Texas. Como hay una recopilación ya de todos los documentos que se han encontrado en el Archivo General de la Nación, tuve la oportunidad de revisar también lo que hay en la Universidad de Texas. Y realmente es asombroso porque el tribunal actuó, recibió las demandas de las personas que se acercaron a él y pronunció resoluciones. O sea, actuó como un verdadero tribunal de justicia. Llama la atención la actuación del tribunal. Los asuntos que trataron, los asuntos que se le presentaron, fueron, o hasta el momento, no son más de 60 o 70 asuntos, según he recogido, lo que otros investigadores ya han encontrado y lo que yo mismo encontré en la Universidad de Texas. Asuntos agrarios. Hay un asunto que presenta una demanda de dotación de tierras. Estamos hablando de 1815, dotación de tierras. Otro hablando del despojo de tierras. Parece que está uno hablando de la época de Zapata, ¿no? Se le está presentando al tribunal derivado de la Constitución de Apatzingán y el tribunal está resolviendo. No en todos los casos encontramos las resoluciones, son documentos aislados. O sea, lo que sí hemos recogido es todo lo que contienen las demandas. Algunos asuntos se resuelven, otros asuntos no sabemos qué pasó con ellos. No hay documentación suficiente, pero sí para ver qué asuntos se tratan. Salario no remunerador, o sea, una demanda de trabajo, donde se cita a la persona que está cometiendo la injusticia. Es una señora que defiende a su hija y dice, le están pagando un salario de miseria. Eso es un asunto laboral, es igualito a los que se están presentando hoy en las juntas de conciliación y arbitraje. Malos tratos a la señora por parte del marido. Herencias, 2 herencias, es decir, un pleito hereditario. Y una cosa verdaderamente interesante, que es que hay una especie de
yo diría, se vislumbra una especie de antecedente, yo diría, y me atrevo, quizás estoy cometiendo una imprudencia, de juicios de amparo, porque lo que se está demandando al Tribunal de Justicia se relaciona con aspectos que contiene la Constitución y en algunos casos se menciona específicamente la Constitución. Si vemos esto comparado con las demandas el día de hoy, pues vamos a encontrar que parecen cartas, no están hechas con todo el rigor procesal de una demanda del día de hoy, no se utiliza el vocabulario jurídico pertinente, sino que las gentes mismas van y presentan su asunto, pues expresándose con su vocabulario normal y natural, pero muy claramente establecen cuál es su asunto y qué es lo que pretenden. Al fin y al cabo, eso es lo importante, digamos el capítulo de hechos, no el capítulo de derecho, que por otra parte quiero decirles una cosa, un paréntesis. Los tribunales españoles, y esto lo dijo Morelos, constituían verdaderamente una jurisdicción confusa. Morelos la tacha de desastrosa, porque creo que una persona no sabía ante qué tribunal demandar. Había tribunales exclusivos, obviamente, de los eclesiásticos, de los militares, los consulados que eran de los comerciantes, la mesta que existió en México para los ganaderos, el tribunal de minería. Todos estos tribunales, si un minero entraba en conflicto con alguien, se iba al tribunal de minería. La misma audiencia. La audiencia era el cuerpo máximo para decidir finalmente los asuntos, lo que en derecho procesal llamamos la segunda instancia. Sí, pero también la audiencia recogía todos los casos que se presentaban por violaciones de cualquier ley y que iban a ser de su conocimiento en el área de la Ciudad de México. O sea, actuaba también como tribunal de primera instancia, como tribunal de segunda instancia y además como consejero político del virrey. Entonces, realmente la gente no sabía en un momento dado a qué tribunal acudir por esa dispersión de la jurisdicción española. Y eso Morelos lo tenía muy claro, pero clarísimo, porque lo dice, y lo dice en el reglamento del Congreso, en el reglamento que expidió para el Congreso, que actuando el Congreso a salto de mata, obviamente el Congreso nunca lo siguió. Pues cómo iba a cumplir con todas las formalidades y tenía que correr de un lugar para otro porque ya venía el ejército realista. Entonces no se cumplió, pero el reglamento de Morelos es una preciosidad. En fin, estos actos son, por ejemplo, hay una consulta, que esta sí se resuelve, por supuesto no se le da la razón al demandante o al consultor, que se refiere a si es legítimo constitucionalmente azotar a los indios, porque la persona que presenta esto, pues acostumbraba a azotar a los indios para hacerlos entender. Naturalmente, aquí sí hay una contestación muy clara que eso es una barbaridad, ¿no? Pero, en fin, ya se presenta una consulta. Inviolabilidad del domicilio, y eso está en la Constitución. Inviolabilidad del domicilio. Se le presenta un caso en el cual se dice, bueno, pero es que hay el principio de inviolabilidad de domicilio, pero yo como autoridad
sé que ahí hay contrabando, ¿puedo entrar o no puedo no entrar? Se resuelve favorablemente. Hay inviolabilidad de domicilio, pero si está violándose la ley, tú puedes entrar. Fíjese cómo suena esto a amparo, en realidad. En cuanto a formalidades del proceso, hay una petición de unos reos para que se les permita salir de la prisión y trasladarse a donde se está ventilando su juicio, porque quieren aportar pruebas de su inocencia. Y se plantea al tribunal. Eso es una violación al procedimiento que el día de hoy, bueno, el día de hoy eso le concederían el amparo pero automático. Demostración de inocencia, abusos de autoridad, hay varios de esos. Se le presentan, sobre todo la autoridad militar está abusando, pero también los jueces están abusando, están yendo más allá de sus funciones. La violación de la Constitución se presenta en un caso por acción militar. No se citan artículos, repito, no hay como actualmente en una demanda, estos son los hechos y estos son los fundamentos de derecho y por lo tanto pido al juez tal cosa, pero si hay la petición y los hechos. Hace casi 50 años, en los primeros trabajos que en esa época se hicieron sobre la Constitución de Apatzingán, yo elaboré uno. El doctor Fix-Amudio hizo una de esas observaciones que resultan después dignas de llamar la atención. Él dice que el artículo 237 de la Constitución de Apatzingán, les voy a leer nada más la parte final. Cualquiera ciudadano tendrá derecho para reclamar las infracciones que notare a la Constitución. Eso no se ve en ninguna otra constitución de la época. Fíjense, es decir, yo como ciudadano tengo, según la Constitución de Apatzingán, derecho de reclamar una violación a la Constitución. Y dice Fix-Amudio, con toda prudencia, probablemente eso esté tomado del artículo 373 de la Constitución de Cádiz, que dice: todo español tiene derecho a representar a las Cortes o al rey para reclamar la observancia de la Constitución. Y él dice, pues aquí ya se apunta un control de constitucionalidad. No vamos a entrar en tecnicismos, digamos, ya se vislumbra el amparo mucho antes de 1840, que es la fecha que todos los libros reconocemos como el origen del juicio de amparo en la Constitución de Yucatán, que en esa época se estaba separando de México. Y después del Acta de Reformas de 1847, donde por iniciativa de don Mariano Otero ya entra totalmente el juicio de amparo y ya se queda en el constitucionalismo mexicano en 57 hasta el día de hoy. Entonces, llama la atención esto y simplemente se los apunto porque pareciera que sí, en algunos de estos casos se había leído la Constitución. Cuando se dice que hay la posibilidad de que haya una violación, violación al domicilio, pero que esto
pues no procede en todos los casos. En realidad ya se está hablando de artículos constitucionales, y en varios de estos casos que he mencionado es lo que ocurre. Se están mencionando artículos constitucionales, no se están mencionando el número de los artículos constitucionales, pero sí hay una referencia expresa o tácita al contenido de la Constitución. Esto les indica a ustedes que la gente conocía el tribunal, que el tribunal que se estableció en Ario, allí está también el tribunal, pues tuvo que emigrar, estuvo en Ario del Rosal y después tuvo que, por las mismas razones que el Congreso, emigrar a otros lugares. Y esto muestra el lugar donde actuó el tribunal. Esto es una foto tomada de Ario. Y ¿saben qué? En toda la correspondencia que hemos leído y de las que estoy hablando a ustedes, se habla de este inmueble como el Palacio Nacional. O sea que lo vemos realmente con añoranza y con todo respeto. Ese fue nuestro primer Palacio Nacional, en Ario, Michoacán. Al final nada más tenemos allí un cuadro que existe sobre supuestamente la reunión del Congreso de Chilpancingo, del Congreso Constituyente. Pues como ven ustedes, en realidad yo creo que tenemos elementos más que suficientes para pensar que esas aseveraciones de que la Constitución no estuvo vigente, pues no tienen fundamento. Y la Constitución estuvo vigente, repito, pero estuvo vigente en ese territorio restringido que fue lo que controló el ejército insurgente. Por otro lado, desafortunadamente, tanto la expedición de la Constitución de Apatzingán como ya la actuación del tribunal se presentaron en la época en que el poder militar del ejército insurgente, la misma figura militar de Morelos, venía en declive. Entonces, finalmente, el tribunal, como todos los poderes, se refugiaron en Teotihuacán y desafortunadamente, allí comenzó algo que fue trágico para México, y fue el hecho de los golpes militares. Los mismos insurgentes no se entendieron entre sí y desafortunadamente hay dos golpes militares. El principal golpe militar y el que está registrado es el de Manuel Neri Terán, que prácticamente disuelve el Congreso, disuelve el tribunal y poco a poco va desapareciendo toda esta huella de los poderes constituidos y de la misma Constitución de Apatzingán, que se olvida de momento. No así la Constitución de Cádiz. Hay una cosa muy importante que quiero platicar con ustedes, también sobre la vigencia. En 18 de agosto de 1814, perdón, 17 de agosto de 1814, hay un bando del virrey Calleja que dice: confirman los derechos y prerrogativas del trono, la Constitución de 1812 y los decretos de ella emanados son declarados
nulos y de ningún valor. Es el regreso de Fernando VII. La Constitución de Cádiz estuvo vigente en México, estuvo vigente de 1812 hasta el 17 de agosto de 1814. Nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubieran existido jamás dichos actos, y se quitaren del medio del tiempo, y sin más problemas que queden completamente desconocidos en clase y condición. O sea, como si no hubiera existido la Constitución de Cádiz. 17 de agosto de 1814. Pero, por otra parte, la Constitución de Apatzingán se promulga el 22 de octubre de ese año. O sea, cuando se promulga Apatzingán, no hay Constitución en México. La Constitución de Cádiz ya no está vigente. Pero la Constitución de Cádiz se vuelve a instaurar con la revolución del general Riego en España en 1820. Y la Constitución de Cádiz es reconocida en el Plan de Iguala y en los tratados de Córdoba. Y no solamente eso, sino es reconocida, una vez lograda la independencia de México, por la Junta Provisional Gubernativa. Y queda vigente, y dice muy claramente la Junta Provisional Gubernativa, hasta en tanto la soberanía del pueblo no expida una nueva Constitución. Pero nuevamente está aquí vigente la vieja idea de soberanía, porque acuérdense que el Plan de Iguala concibe a México como una monarquía. Y la Junta Provisional Gubernativa sigue los términos del Plan de Iguala, ya dentro de la independencia de México. Afortunadamente, pues lo que ocurrió fue todo lo que ustedes saben: la revolución de las provincias, el Plan de Casamata, finalmente la convocatoria del Congreso Constituyente de 1823, bueno, primero del de 22 y después del de 23-24, y el establecimiento de la República. Mucho se dice que tampoco hubo una vigencia de la Constitución de Apatzingán desde el punto de vista temporal, precisamente por estos golpes que disolvieron prácticamente al Congreso, la desaparición de la Constitución, del Congreso y de la Junta Gubernativa. Algunos insurgentes siguieron combatiendo. Ya en esa época destacaba don Vicente Guerrero, que fue a unirse con Guadalupe Victoria a Veracruz. Nicolás Bravo, que en esa época también se fue a unir con Guadalupe Victoria. No participaron en este desastre de desconocer prácticamente la Constitución de Apatzingán. Siguieron, ya ellos formaron parte también del ejército trigarante, aceptaron el Plan de Iguala. Esto ha servido mucho para decir, bueno, pues allí desapareció la Constitución de Apatzingán. Mucho se discute esto. Yo creo que no debemos de ser en este caso tan formalistas, porque en 1824 lo que triunfa finalmente es el ideario de Apatzingán. En 1824, y que no se cita para nada la Constitución de Apatzingán, sin embargo, se acepta la idea de la soberanía popular y de que el pueblo tiene pleno derecho a darse la forma de gobierno que más le convenga, y rechaza la monarquía. O sea, allí sí se muere la tesis jesuita. En 1824, totalmente, ya el pueblo puede darse, principio que contiene nuestra Constitución ahora, el pueblo tiene el derecho de darse la forma de gobierno que más le convenga. Se establece la República,
que era precisamente la idea de Morelos, y que por eso les hice yo esa mención de las tesis de soberanía y de la tesis republicana de soberanía, la tesis de Rousseau, que conduce a que el pueblo en última instancia se gobierna a sí mismo a través de las instituciones que él mismo se da. Los derechos humanos, que se contemplan en una forma, ahí sí se sigue mucho el modelo de Cádiz, como limitaciones a cada una de las autoridades, pero al fin ahí están. Y los derechos sociales, la idea de igualdad que va ganando terreno poco a poco, que está en Apatzingán. Españoles, americanos, indios, mestizos, negros, castas, todos somos iguales y todos tenemos el derecho humano y el derecho de ciudadanía. Todos tenemos derecho de votar y ser votados, cosa que tarda en aceptarse, pero que finalmente entra en nuestro constitucionalismo. El principio de igualdad y el sufragio universal. El sufragio universal está en la Constitución de Apatzingán y el sufragio universal también se va a aceptar hasta 1857, pero al fin y al cabo todo este ideario, todas estas instituciones finalmente quedan reconocidas. Yo creo que aquí podríamos decir que son si podemos negar que sean los principios de Apatzingán los que trascendieron, lo que sí podemos decir que los principios que inspiraron a Apatzingán, los principios de Morelos, son los principios que finalmente cimentaron a la República Mexicana. Y esto creo que no tiene discusión. Muchas gracias. Buena pregunta. Don Israel Hernández Caballero. Cuando el pueblo transfiere o deposita la soberanía en sus representantes, ¿se queda sin ella? ¿Solo puede ejercerla a través de sus representantes? La soberanía es permanente privilegio del pueblo. Se expide una constitución. La Constitución establece los principios fundamentales. Los representantes tienen que operar de acuerdo con la Constitución. Los mecanismos que la Constitución establece son suficientes para darle al pueblo la oportunidad de, en el momento en que sus representantes no estén operando de acuerdo con los principios constitucionales, esto pueda remediarse. ¿Cómo se remedia? A través precisamente de lo que hablábamos hace rato del control de constitucionalidad. La Constitución establece una serie de mecanismos, el juicio de amparo, contiene incluso ahora ya la acción popular, con el propósito de que el régimen de derecho prevalezca independientemente de la conducta de un gobernante. Hay un capítulo de responsabilidad de los servidores públicos en la propia Constitución. Lo que no puede ser es una acción directa, porque entonces ya estaríamos violando el orden. Es decir, si todos, y esa es la intangibilidad de la Constitución, la Constitución contiene todos los mecanismos hasta donde esto sea posible para que se respeten los principios fundamentales que ella establece. La soberanía sigue radicando en el pueblo. Eso es un principio y se ha ido ganando recientemente con
creo yo, con la consulta popular que ahorita está discutiéndose, pero que a mí me parece que es ya un avance. Yo siempre he hablado precisamente de que el refrendo constitucional es una necesidad. Sobre la conducta del gobernante, pues lo que está ocurriendo, aunque hay una presión mucho mayor del pueblo, de la sociedad, pues estamos viendo que se está desafortunadamente presentando también en otros partidos. Antes se hacía como privilegio mal entendido del partido predominante, pero ahora los actos de corrupción pues parece ser que siguen siendo una costumbre de la clase política. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cada vez es mayor la presión social y ya no es tan sencillo hacer las cosas como se hacían antes impunemente, pero desafortunadamente todavía tenemos muchos que avanzar en este aspecto. Vicente Guerrero, entre 1816 y 1827, aplicó la Constitución de Apatzingán en las localidades que controlaba. Pregunta de don Héctor Pérez Martínez. No tengo evidencias de que así haya sido. Es decir, no tengo evidencias. Pierde vigencia entonces. Pierde vigencia la Constitución. Por eso digo que después de esos actos, cuando ya don Vicente ya se va diluyendo, ya va perdiendo vigencia. Por eso lo trágico de esos golpes de Estado, porque de esos golpes militares, porque fueron golpes militares. Los de 14. Sí. Los de Tehuacán. ¿Dónde fueron, doctor? En Tehuacán. Y aledaños, porque había una hacienda por allí, pero fue fundamentalmente ya en esa zona. El desconocimiento prácticamente, pero por los propios insurgentes de su propio Congreso Constituyente. Desafortunadamente, eso asoló a México todo el siglo XIX, como seguramente lo vieron ustedes ya en otras conferencias. Eso fue trágico en México en el siglo XIX. En lugar de trabajar, en lugar de construir un país, fue un continuo golpe de Estado y fuera de todo orden legal, ¿no? ¿Por qué el Ejecutivo y los secretarios de Estado asisten públicamente a ceremonias religiosas, misas, etcétera, etcétera? Este acto prohibido por la Constitución nos rige un Estado laico. Se ha aflojado mucho todo esto porque ya la legislación permite, incluso es un poco la ley que diré vaga en algunas de estas cuestiones. Yo creo que no debe de haber representación oficial en un acto religioso. Representación oficial en un acto religioso, sí, como dice aquí doña Teresa Bárcenas, es contrario a la Constitución. Porque ya es avalar una religión por parte de un funcionario del Estado, mientras al más alto, pues ni hablar. Ahora, hay un caso que se discute mucho, el caso del Papa, pero el Papa es exactamente, hay un Estado, como quiera que sea, hay un jefe de Estado, hay un embajador de México, representante de México. Allí la situación es distinta. Pero sí, en cualquier acto religioso, yo sí definitivamente no debería ningún funcionario público de asistir con representación oficial. Yo creo que no tiene nada de particular si se va a misa los domingos porque es un católico ferviente. Eso ha sido una tradición en México. Los liberales van a la misa de 11, ¿no? Pero no con representación oficial, eso sí queda clarísimo, porque sí, eso es un atentado al Estado laico y esto es un abuso de una libertad.
Ninguna. Sí, mi paisano, sí. Cuestión personal de él, pero de ninguna manera hubo ya influencia. Lo que pasó fue que el estatuto, en realidad, el estatuto adquirió alguna simpatía por el contenido. Es decir, el Estatuto de Bayona lo dictó Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte, independientemente de su ambición personal, la labor de Napoleón Bonaparte fue admirable en difundir los principios de la Revolución Francesa en toda Europa, yo diría en todo el mundo. Entre otras cosas, pues se refleja esto en el Estatuto de Bayona. Pero el Estatuto de Bayona es, digamos, el antídoto a Cádiz. Y a Cádiz le ocurre más o menos lo que ocurre con Apatzingán. La desconoce como constitución Fernando VII. Esto ya no hay constitución hasta que la restaura el general Riego en 1820. En 1820 todavía hay un trienio, como le llaman los españoles a su constitución, y después nuevamente la restauración del absolutismo. Entonces también hay eso, pierde vigencia totalmente. Muchísimas gracias.